Porque en porcentajes vamos a ver que puede estar esto por detrás, por delante. ¿Qué estructuras? Puede estar por delante del ciego, por detrás del ciego, por debajo del ciego. Puede estar en el segmento mediano en relación al ilio, en el segmento pelviano. Puede ser ascendente interna o descendente interna. Fíjense las variaciones de posición del apéndice. Por esa razón, clínicamente puede ser muy difícil diagnosticar una apendicitis aguda, o ser muy fácil. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que hay que tomar? Primero, esto desde el punto de vista anatómico ya sabemos cómo encontrarlo. Puede ser muy corto o muy largo, como 23 centímetros. Generalmente tiene un diámetro de 6 a 8 milímetros. Sí, puede llegar a tener una válvula, pero es muy raro. Sin embargo, hay que tomar algunos conceptos que vienen de la irrigación, son procedientes de la arteria mesentérica superior, desemboca en la vena porta a través de las venas apendiculares y son inervados por el plexo solar. Conceptos de anatomía básicos. Conceptos de histología. ¿Por qué nos interesa la histología? Resulta que el apéndice tiene una capa, una mucosa. Tenemos la submucosa, la capa muscular, luego la serosa. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Acá, en este segmento, son los folículos linfoides que tiene el apéndice. Algunos autores lo llaman como la amígdala abdominal, por la presencia de estos folículos linfoides. ¿Cuál es la importancia quirúrgica de estos folículos linfoides? Que cuando existe una hipertrofia de estos folículos, se produce la obstrucción. Y es la causa del 65% de apendicitis aguda. Y no son los cegalitos. Los cegalitos apenas llegan a un 25 a 30%. Pero la hipertrofia folicular, que está en relación a procesos inflamatorios e infecciosos, puede ser la causa directa de un 65% de apendicitis aguda. Vistos desde ese punto de vista, el punto de Bach-Marley debe ser una guía para nosotros para encontrar el apéndice secante. Pero fíjense las variaciones anatómicas que podemos tener. Primero, un intestino grueso corto. Segundo, de disposiciones diferentes. Tercero, con un apéndice secal que pueda adoptar diferentes posiciones. Observen acá, el apéndice puede estar por debajo, por delante del ilio, por detrás, por debajo del ciego, en su segmento inferior, en su segmento posterior, o ser definitivamente pélvico. Estas son las variaciones, y son variaciones frecuentes que hay que pensarlo muy bien, sobre todo los cirujanos, cuando uno va a hacer un procedimiento. Y desde el punto de vista clínico, aquí tenemos el gran problema. Vamos a entrar al aspecto clínico. ¿Cuál es la causa para una apendicitis aguda? La palabra clave se llama obstrucción. ¿Obstrucción de qué? De la luz apendicular. Entonces, cualquier mecanismo que esté relacionado con obstrucción, sean fecalitos, semillas, tumores, hipertrofia, procesos inflamatorios, etc., sea cual fuere, hay una obstrucción. Y esa es la causa y el origen de una apendicitis aguda. Regla: proceso que inicia con una apendicitis aguda o un proceso inflamatorio sigue su curso, y sigue su curso hasta tener todos los estadios clínicos. Por esta razón no hay apendicitis aguda de 2, 3, 4 días o de 5 días, no existe tal cosa. Era simple y llanamente, no era apendicitis aguda. Desde el punto de vista fisiopatológico, esta obstrucción, ¿qué es lo que produce? Fundamentalmente es obstrucción. No olviden que el apéndice es un segmento tubular. Hay edema en su pared. Primer elemento. Segundo, dentro de esa luz apendicular tenemos bacterias. Hay un sobrecrecimiento bacteriano. No olviden que está conformado por folículos linfoides y hay secreción de mucus. Hay aumento en la secreción de mucus. Fíjense,
Hay una respuesta inflamatoria aguda. ¿Qué quiere decir eso? Que inmediatamente existe la liberación de leucotrienos, tromboxanos, prostaglandinas, quininas, etc. ¿Qué es lo que sucede? Al haber una obstrucción, esta secreción mucosa se convierte en purulenta. Ya no es solo un proceso inflamatorio, sino es un proceso infeccioso. Ahí está la gravedad del problema. Entonces, conceptos básicos: hay una obstrucción, hay un proceso inflamatorio, y este proceso inflamatorio sigue su curso en base a una cascada hasta que se perfora. ¿Cuáles son esas bacterias que debemos tener en la cabeza para hacer el tratamiento médico-quirúrgico? Fíjense quién está comprometido. El germen más frecuente en el tracto intestinal, la Escherichia coli, en un 80%. Y son aeróbicas. Y las bacterias anaerobias, tenemos el Bacteroides fragilis en un 70%, y somos responsables de las catástrofes que podemos tener. Entonces, en general, ¿qué decimos? Que la apendicitis aguda, siguiendo un proceso inflamatorio infeccioso, si no se controla o no se opera, indefectiblemente va a ir a una peritonitis. Esa es la evolución natural de la enfermedad. Una vez que empieza, sí o sí termina en una peritonitis. Inicialmente circunscrita, luego una peritonitis difusa. ¿Cuáles son las características? ¿Por qué necesitamos saber cuándo es congestiva, cuándo es pneumonosa? Porque la evolución clínica no es igual. Desde el punto de vista clínico varía, incluso dentro de un mismo paciente. En la primera hora, a las 2, a las 4, a las 6, a las 12 horas, el aspecto clínico no es igual en un mismo paciente. Por eso debemos tener mucho cuidado. Cuando hablamos de apendicitis congestiva, estamos hablando solamente de peritonía y congestión. Cuando decimos flemonosa, estamos hablando de exudados fibrino-purulentos ya en la serosa. Es decir, ¿qué hay? Hay compromiso del sistema linfático, hay compromiso del sistema venoso, fundamentalmente. Y cuando decimos necrosis o ganglionosa, definitivamente hay perforaciones. Y cuando hay perforaciones, tenemos que tener claro que existe compromiso arterial, es decir, hay necrosis. Una apendicitis perforada, al llevar a un proceso o una peritonitis circunscrita, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? Aquí tenemos otros elementos de defensa, como es el epílogo mayor. Empiezan a reaccionar y empiezan a bloquear todo este segmento del apéndice. Por lo tanto, trata de delimitar el proceso inflamatorio. Las vísceras que se encuentran alrededor, como es el yeyuno ilio o el colon sigmoide, sí es bastante próximo. También es un proceso, lo que nosotros llamamos de inflamación apendicular. Es un mecanismo de defensa. ¿Sí? Ahora, cuando este sistema es roto, definitivamente no hay tratamiento en la evolución natural, el apéndice se necrosa, se digiere, se convierte en un absceso. Indefectiblemente. Si se rompe la cadena de protección y son pacientes inmunodeprimidos, créanme que la evolución es muy severa, tórpida, y las complicaciones de tener una peritonitis con un cuadro séptico es indefectiblemente segura si uno no toma las previsiones necesarias. Entonces, desde el punto de vista clínico, ¿qué es lo que se recomienda? La apendicitis aguda solo lo vemos tal como lo describió el doctor Murphy, solo en un 45%. Pongámosle 55%, casi la mitad. La otra mitad es atípica. ¿Qué significa eso? Que la cronología de Murphy de la apendicitis aguda solo vamos a encontrar en un 55%. ¿Qué significa la cronología de Murphy? Es decir, el dolor que se inicia a nivel epigástrico, periumbilical, sordo, difuso, mal localizado, ese es el inicio de una característica del dolor.
La apendicitis de entrada, de inicio, nunca aparece en fosa ilíaca derecha cuando es típico. Siempre empieza con una gastralgia, un dolor abdominal, sensación de hambre, mal localizado, persistente. Los médicos, gastroenterólogos o médicos generales pueden confundir con una gastritis aguda, con una intoxicación alimentaria. ¿Pueden confundir? Sí. Y ahí está el riesgo. De ahí nace un aforismo muy importante. Todo dolor abdominal deben pensar que se trata de una apendicitis aguda hasta que no se demuestre lo contrario. Todo, no dice solo aquellos. Todo dolor abdominal. ¿Por qué razón? Porque si no lo piensan, no lo van a diagnosticar. En el transcurrir de las horas, la cronología de Murphy, ¿qué significa eso? Las características del dolor. Dolor localizado en el epigastrio. Segunda característica que hay que valorar, la irradiación. Siempre se irradia a fosa ilíaca derecha. ¿Por qué se irradia a fosa ilíaca derecha? Porque la inervación vegetativa u órgano vegetativa del apéndice está en relación al plexo solar. Y el plexo solar se encuentra a nivel celíaco, a nivel epigástrico, en profundidad. Tenemos ahí las glándulas semilunares y el plexo solar que da esa inervación. Por eso es un dolor difuso. Es difícil de decir me duele aquí o aquí allá. Ese es su estado inicial. Pero ¿qué pasa cuando el proceso inflamatorio toca al apéndice secal y entra en relación con los nervios o con la inervación musculoesquelética? El dolor se localiza. Cuando se localiza el dolor, entonces sí es en fosa ilíaca derecha. A eso se llama cronología de Murphy. ¿Cuánto tiempo pasa? 4 a 6 horas. Si el doctor lo vio en este momento, créanme que él va a diagnosticar que es una gastritis aguda. 4 horas más tarde, el dolor continúa, la doctora ya no va a diagnosticar una enfermedad con compromiso del estómago. Va a pensar que podría ser apendicitis aguda. ¿Por qué? Por la irradiación del dolor. Por eso hay que pensar siempre en las características de la irradiación del dolor, toda la vida. El otro elemento que no debemos olvidar jamás es el considerar la intensidad, el tiempo de evolución. Es muy importante. Es muy importante. Cuando nosotros tenemos otros elementos, como un dolor de inicio pongámosle en hipogastrio, en la región lumbar, fosa ilíaca izquierda o en mesogastrio, generalmente no pensamos en apendicitis aguda. No lo pensamos. ¿Por qué razón no lo pensamos? Primero, porque no tenemos presente la posibilidad de que el apéndice secal tenga una situación pelviana. Si tiene una situación pelviana, créanme que esta paciente puede cursar con otro tipo de signos de sintomatología. Ejemplo, pufo, tenesmo, deposiciones líquidas, no diarreas frecuentes, 1 o 2 veces. Puede confundir con trastornos menstruales, etc. Pero hay que pensar que podría tratarse del apéndice, siempre por la situación pelviana. Si la situación es retrocecal, vamos a tener dolores en la región lumbar con irradiación. Pero hay algunos elementos que nos pueden guiar en definitiva. Uno de esos elementos es la escala de Alvarado para el diagnóstico de la apendicitis aguda. Todo paciente con migración del dolor, ¿qué significa eso? Dolor epigástrico irradiado a fosa ilíaca derecha, le asignan un puntaje. Todo paciente que cursa con apendicitis aguda siempre es anoréxico. Ningún paciente con apendicitis aguda le va a decir, quiero comer. Nunca. La anorexia es un dato que hay que tenerlo presente. Otro elemento que hay que empezar a considerar, si empezó primero los vómitos y no el dolor, no es apendicitis aguda. Los vómitos siempre son subsecuentes. Fíjense que estamos manejando un solo síntoma que se llama dolor abdominal. Entonces, esos 3 elementos tienen un puntaje en la escala de Alvarado.
Y los signos de hipersensibilidad, signos de rebote, ¿qué significa eso? Signos de reacción peritoneal están presentes. Ahora, la leucocitosis. La leucocitosis es cuestionable. Fíjense, cuando hay un proceso inflamatorio inicial en una apendicitis catarral, el proceso inflamatorio es localizado. No va a haber jamás alteración, ¿sí?, en el hemograma. No va a haber alteración en la orina. Sin embargo, es apendicitis aguda. Por esa razón, los estudios complementarios solo nos apoyan hasta en un 70% máximo para decir es una apendicitis aguda. ¿Cuál es la moraleja? El diagnóstico de la apendicitis aguda es clínico. Tenemos que manejar la sospecha de alarma desde un inicio. Y ustedes tienen que pensar, todo dolor abdominal puede ser una apendicitis aguda hasta que no demuestre lo contrario en forma definitiva. Entonces, la escala de Alvarado nos permite valorar estos elementos y decir, sí, efectivamente, en el score de la escala de Alvarado es una apendicitis aguda. Hay muchos signos o síntomas, hay muchas maniobras para definir la reacción peritoneal. Pero en verdad, a mí me gustaría que dominaran solo una. Y lo hagan bien. Y lo hagan una y otra vez. Y lo practiquen en cada uno de sus pacientes. Aún así estén rotando cualquier materia, todos ustedes hacen historia clínica, todos hacen examen físico, todos deberíamos hacer esta maniobra en forma rutinaria. Porque en la práctica médica no todos saben hacer una buena palpación. La palpación es así. El Bloomberg es signo de reacción peritoneal. Tomar la mano con cuidado, definir la fosa ilíaca derecha, colocar suavemente los 4 dedos. Es como alguien dice, tener ojos en la mano. Deprimir suavemente. Si hay un proceso inflamatorio, créanme que tan pronto ustedes compriman, el paciente siente dolor y mucho dolor. Y si ustedes sueltan rápidamente, hay dolor de rebote, es una reacción peritoneal evidente. Por lo tanto, es un Bloomberg positivo. No interesa lo demás. Laboratorios normales, ecografía normal, pueden hacer si desean tomografía, resonancia, etc. Clínicamente es una apendicitis aguda. Por lo tanto, entra o está encasillado dentro de lo que es abdomen agudo quirúrgico. ¿Qué significa eso? Operen. No pierdan tiempo. No demoren. No olvidemos que estamos con una cascada de un proceso inflamatorio. Gracias. Entonces, un desafío para todos ustedes. Practiquen todos los días de su vida con todos sus pacientes. Y créanme que van a tener dudas al principio. Pero cuando sepan manejar y llegue el momento, van a diagnosticar. Los laboratorios, la verdad, hay que tener mucho cuidado cuando son pacientes del sexo femenino. Por una sencilla razón. En la práctica y en la emergencia nos hemos dado cuenta que las mujeres mienten. Y mienten de verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Por el diagnóstico diferencial. Embarazo. Más de una vez esa negativa resultó ser cierta. Entonces, basémonos en la clínica. Hagamos, si hay sospecha de un retraso menstrual, pidan un test de embarazo. Háganlo. Si piensan que deben hacer una ecografía y están dentro del tiempo prudente y tienen dudas de esas reacciones peritoneales, háganlo. Ese es el momento. Radiológicamente, muchos lo hacen, sobre todo en niños y en ancianos, cuando hay dificultades en los extremos de la vida, al igual que la ultrasonografía. ¿Cuáles son los principios imagenológicos? Van a encontrar un apéndice aumentado de tamaño en la longitud, un apéndice aumentado en el diámetro de la pared, van a encontrar signos de obstrucción, van a encontrar líquido alrededor del apéndice,
van a encontrar un segmento de plastrón con líquido libre en la cavidad peritoneal. Esos son los conceptos básicos en imagenología y eso es lo que se busca. Por lo tanto, si alguien me dice, ¿con qué hago el diagnóstico diferencial? Con todo. Con todo. Esa es la respuesta. Actualmente, el tratamiento, tenemos las cirugías abiertas y las cirugías laparoscópicas. Vamos a mostrar un video de una apendicectomía laparoscópica. En la práctica, grandes ventajas, grandes diferencias no existen. Cuando es una apendicitis aguda en forma temprana, las incisiones pueden ser de 1, máximo 1.5 a 2 centímetros. Versus la cirugía laparoscópica, ustedes balanceen, pueden crear su propia opinión. Las complicaciones, aquí es donde no debemos llegar. Las complicaciones propias de una apendicectomía normal, reglada, hay que pensar en infecciones, ¿sí?, del sitio quirúrgico, que pueden ser localizadas o generalizadas. Cuando son generalizadas, algo o algún paso o algún procedimiento no se detectó. Eso también hay que decirlo, por una sencilla razón. Una apendicectomía bien reglada, con las previsiones necesarias, si pensamos que esa luz apendicular está llena de secreción purulenta, tenemos bacterias ahí en abundante cantidad, no duden en dejar un drenaje. Nunca duden en dejar un drenaje. Luego tenemos las hemorragias propias de la técnica, fístulas cuando hay compromiso del segmento de vía inguinal o cuando no existe una buena base del apéndice, o cuando tenemos adherencias, o definitivamente cuando hay un plastrón, entonces se complica. Luego, desde el punto de vista fisiológico, todo lo que es yeyuno ídemo está comprometido, obviamente que está comprometido. Entonces, y todas las consecuencias de un procedimiento quirúrgico están debidos al paciente, debidos a la técnica, debido a las suturas, etc. Entonces, dentro de las complicaciones vamos a encontrar todo lo que se podría mencionar en un procedimiento quirúrgico habitual. Lo que no debemos llegar, a lo que no debemos llegar es a una infección intraabdominal. ¿Por qué razón? Porque eso es falla en un diagnóstico temprano de una apendicitis aguda. A alguien se le escapó diagnosticar. Por eso tenemos que peritonitis. ¿A qué van a ir? Abscesos, en definitiva. Pero no solo eso. La agresión peritoneal se hace un balance en función a la virulencia y los mecanismos que en definitiva van a complicar la función renal, la función pulmonar, la función cardíaca, el medio interno, líquidos y electrolitos, paciente entra en disbalance, pasa a terapia, falla orgánica múltiple y tenemos el deceso. ¿Esto ha sucedido? Sí ha sucedido. Y no debe pasar. Ahí está la importancia de manejar los conceptos básicos de la clínica. Por eso insistimos en que todos deben manejar los conceptos básicos de un examen semiológico basado en signos y síntomas. Examine bien a su paciente. Haga inspección, palpación, percusión, ocultación, pero háganlo. No lo hacen, lo pasan por encima. Otro de los problemas detectados ha sido que al efectuar la historia clínica, dicen anamnesis, el anamnesis parece un relato de mi abuelo. No se concentran en detectar signos y síntomas. En la anamnesis de las historias clínicas detectadas, no hacen el análisis de las características del dolor. No aparecen. Entonces, para evitar tener todos esos problemas, tenemos que hacerlo. Y fíjense que estamos hablando de conceptos básicos. En resumen, la lesión peritoneal es de manejo de terapia intensiva, porque hay compromiso sistémico. La membrana peritoneal, cuando es agredida, definitivamente tiene un compromiso sistémico y el tratamiento es otro.
¿Preguntas hasta aquí? Bien, ninguno. A continuación vamos a ver un video de cómo los avances tecnológicos están yendo en lo que es la cirugía laparoscópica. Pongamos por favor el video.